Orígenes de esta revolución se encuentran en la Gran Depresión y la derrota de Bolivia en la Guerra del Chaco. La Gran Depresión debilitó a la industria minera, auspició el ingreso del Estado a la economía a través del control de divisas y la asignación de cuotas de exportación de estaño entre los diferentes productores. Asimismo, durante los años 20, el gobierno nacionalista de Hernán Siles Reyes trató de aplicar medidas correctivas a algunos problemas socioeconómicos fundamentales en el país. La década siguiente, los gobiernos militares de Herman Bush y David Toro profundizaron estas medidas con influencias de los nacionalistas europeos. El primer impacto económico de la Revolución del 52 sobre la economía fue la inflación. Por una parte, el incremento de la emisión de la moneda del Banco Central de Bolivia para proveer de capital de trabajo a la Comibol y el creciente incentivo a reexportar las importaciones iniciaron la inflación. Por otra parte, la caída del 13% en la producción agrícola entre 1952 a 1954 y la desorganización de los sistemas de distribución de bienes agrícolas resultó en un incremento en los costos de los artículos alimenticios importados. Entre otros, aumentaban más la inflación. El costo de vida en La Paz incrementó una tasa promedio anual del 146,6% entre 1952 y 1956. Por lo tanto, el primer gobierno de la MRR estuvo asignado por la inflación y la caída del producto debido al decremento en la producción de minerales y de productos agrícolas, y esta solo fue parcialmente contrapuesta por la expansión de la industria petrolífera. En el año 1951, el MNR obtuvo un tributo de las elecciones de forma inmediata. Se formó una junta militar de gobierno para evitar la llegada del poder del MNR antes de la reacción del ejército. Un año más tarde se producirá en el 9 de abril un golpe de Estado que estará dirigido por el general de policía Antonio Celeme, con apoyo civil de Siles Suazo y el dirigente minero Juan Lechino Oquendo, ambos del MNR de la confabulación del general Torres Ortiz. Durante el primer gobierno de Víctor Paz Estenssoro se realizaron los cambios más significativos, como el voto universal, la fundación de la Central Obrera Boliviana, la disolución y reforma del ejército y la nacionalización de las minas entre abril y octubre de 1952. En agosto de 1953 se decretó la reforma agraria y en 1955 se aprobó el nuevo Código de la Educación que dio inicio a la reforma de la educación. En 1955 también se aprobó el nuevo Código Petróleo que permitía el acceso de empresas extranjeras a la exploración y explotación petrolífera. En el segundo gobierno de MNR, Hernán Siles, de 1956 a 1960, tuvo que enfrentar la inflación causada en parte por las reformas durante el gobierno de Paz Estenssoro y llevar a cabo el primer plan de estabilización a través de convenios con el Fondo Monetario Internacional. Durante este periodo se incrementó el desarrollo agrícola y el tercer gobierno del MNR fue el segundo periodo presidencial de Paz Estenssoro, de 1960 a 1964, en el que se dedicó a reformar la reciente creada Corporación Minera de Bolivia y construir la infraestructura y consolidar la llamada Marcha al Oriente. En 1953 el gobierno creó la Comisión Nacional de Reforma Educativa que en 120 días presentó su propuesta. Recién ante demanda del magisterio en 1955 se promulgó el Código de la Educación Boliviana. El código dividió el sistema educativo en un ámbito urbano, a cargo del Ministerio de Educación, y otro de Educación Rural, a cargo del recientemente creado Ministerio de Asuntos Campesinos. El código buscaba extender la educación a las mayorías y reorientar la educación hacia una educación técnica. También planteaba la importancia de castellanizar el indio y en su afán de modernizarlo, convertirlo en un campesino.